Amados, les recordamos que estamos siguiendo una serie basada en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a Timoteo, su discípulo Timoteo, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 3, primera Timoteo capítulo 3. Todavía estoy yo en Corintio y en Romano, no sé por qué siempre sigo allá atrás. La mente me traiciona, vuelvo a Corintios o a Romanos. Primera Timoteo capítulo 3 y estamos viendo los versos 1 al 7, ahora ahí su Biblia. Recuerde que estamos hablando sobre ancianos calificados, o sea, los requerimientos que tiene que tener una persona para poder ser un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia, ¿verdad? Y estos versos obviamente son inspirados por Dios y obviamente son el estándar que la palabra de Dios establece para aquellos hombres que aspiran a ocupar este oficio. Pero les dije que también el estándar no es solamente para los líderes, porque en realidad el estándar que tiene es Cristo mismo. Cristo es el estándar de la iglesia y al final todos nosotros debemos ser más como Cristo, ¿verdad? Porque ese es el propósito por el cual Dios nos puso aquí, santificarnos, moldearnos a la imagen de su Hijo. Ahora les invito a que oremos antes de empezar a analizar el texto bíblico. Padre, damos gloria a tu santo nombre. Damos gracias a Cristo y por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque estamos en Cristo, es que podemos entender, vivir y obedecer esta palabra. Y Señor, pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a toda verdad, el que nos traiga convicción, el que nos ilumine y el que nos lleve a entender esta porción preciosa de tu palabra. Y que al final haga la obra y la aplique a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El mensaje de hoy es una continuación de un mensaje que ha venido ya, no sé si es por 3 semanas, creo que esta es la tercera o la cuarta semana, no recuerdo bien, ¿verdad? En las cuales estamos viendo estos versos, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 7, en los que Pablo describe los criterios que califican a un hombre para servir en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Estos son los criterios por los cuales hay que evaluar a aquellos que son líderes y es imprescindible que aquellos que aspiran a ser parte del liderazgo, que aspiran a ser ancianos, pastores en la iglesia, tengan las calificaciones espirituales que aquí se mencionan. Recuerden que dijimos que Pablo da 4 grupos de requisitos para los que aspiran a ser líderes, a ser pastores, a ser ancianos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, la primera semana vimos, el primer requisito está relacionado con su convicción. Tiene que tener una convicción clara del llamado de Dios a servir en esta área. Bien, lo vimos en el verso 1. Entre la semana pasada y la anterior vimos su carácter, vimos que el enfoque principal de Pablo en este pasaje está enfocado en el carácter del líder, en cómo debe ser el líder, más de lo que debe hacer. Fíjense, es mucho más relevante el carácter del líder que los dones que pueda tener, no específicamente los dones, sino su conocimiento, porque uno puede entrenar a alguien para que aprenda algo, ¿verdad? Pero el carácter es algo que solamente Dios puede transformar. Y obviamente estamos viendo el carácter que va en los versos 2 y 3, y al examinar estos requisitos del carácter, nos damos cuenta que, como dije, todos nosotros debemos meditar en estas calificaciones y debemos examinar nuestras propias vidas y debemos determinar en qué áreas de nuestra vida nosotros debemos cambiar, debemos crecer en semejanza con Cristo. Bien, Pablo explica en los versos 2 y 3 lo que debe ser y lo que no debe ser un líder. Y las semanas anteriores nos enfocamos en lo que debía ser, ¿verdad? En los versos 2 y 3. Pero hoy vamos a ver específicamente en el verso 3, vamos a continuar con algo que empezamos el domingo pasado, y es lo que no debe ser un líder. Bien, en el verso 3, fíjense que Pablo comienza diciendo en el verso 3 que no debe ser dado a la bebida. Y explicamos eso el domingo pasado. Bien, vamos a ver en segundo lugar que Pablo dice que además de no ser dado a la bebida, dice que no debe ser un pendenciero. Fíjense,
O sea, el otro requisito del líder es que no sea un pendenciero. Ahora, permítame explicarle algo porque quiero estar claro, quiero estar seguro de que ustedes entienden lo que el apóstol está diciendo. En mi país, en mi trasfondo, en mi cultura, ¿ok? Un pendenciero es una persona que está constantemente pendiente en los asuntos de otras personas. ¿Bien? O sea, un pendenciero es lo que también en mi cultura se conoce como una persona chismosa o entrometida. Y tengo entendido que para la cultura de México, por ejemplo, le dirían que es una persona metiche, ¿verdad? Que se vive metiendo donde no lo llaman y dando opinión de cosas que no lo llaman. ¿Cierto? Sin embargo, quiero aclarar que ese no es el significado aquí. Cuando Pablo dice que no debe ser un pendenciero, no se está refiriendo a que sea una persona entrometida o una persona que esté pendiente de los asuntos de otro. No es eso a lo que se refiere. De hecho, los ancianos deben estar pendientes de los asuntos de la iglesia. No porque sean chismosos, no, sino porque deben velar por el bienestar de las personas. ¿Ok? Ahora, cuando aquí se habla de que no debe ser un pendenciero, el sustantivo griego que usa Pablo aquí, plectes, es una palabra griega compuesta relacionada con pleso, que significa golpear, ¿ok? Y se refiere a una persona que sea un matón, ¿ok? Una persona que está lista para dar golpes, una persona belicosa, contenciosa, iracunda e irritable. Es esa persona que no se le puede decir nada porque inmediatamente responde agresivamente. ¿Ok? Ahora, obviamente todos nosotros sabemos y conocemos personas como esta, ¿verdad? Personas que hay que tener cuidado como uno le habla porque reaccionan de manera que es violenta. Y la Biblia, vamos a ver algunas advertencias que se nos dan. Recuerda, el libro de Proverbios se enfoca en la sabiduría, en cómo vivir una vida sabia delante de Dios. Y recuerde, la sabiduría no necesariamente está implicada en el hecho de que una persona tiene que ser un doctor. ¿Okay? Cuando se habla de sabiduría en la Escritura se refiere a alguien que aplica lo que sabe. ¿Se entendió eso? Alguien que el conocimiento que va adquiriendo lo va aplicando y vive de una manera que honra a Dios. Por tanto, una persona sabia es una persona que obedece la palabra de Dios. Hay personas que conocen la Escritura, la saben de memoria, la pueden citar, pero no la aplican en su vida. No la aplican en su diario vivir, no la aplican en las circunstancias. Y entonces, esa persona bíblicamente no es sabia. Tiene mucho conocimiento, pero no es sabia porque no vive acorde a lo que la Escritura enseña. ¿Se entendió eso? Ahora, la Biblia nos habla de que si somos sabios y queremos vivir de una manera que realmente honre a Dios, se nos advierte referente a este tipo de personas, estas personas iracundas. Dice Proverbios 15, 18, el hombre irascible, una palabra fea, ¿verdad? El hombre irascible suscita riñas. O sea, la persona que es violenta siempre anda en conflicto. ¿Entendió eso? Siempre los conflictos lo siguen. ¿Por qué? Porque el problema es él. Es la persona que causa los conflictos. ¿Se entendió? La persona irascible suscita riña, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. En otras palabras, una persona sabia, una persona cristiana debe ser ¿cómo? Lento para la ira. Lento para la ira. O sea, debe ser lento en enojarse. Y eso es algo que es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro carácter puede ser explosivo y somos personas que muchas veces podemos tener la predisposición a enojarnos de manera rápida. Sin embargo, si queremos ser sabios, tenemos que aprender a pedirle a Dios que Él nos ayude a controlar nuestro carácter, ¿ok? Para evitar los conflictos, los problemas, las riñas y, obviamente, las contiendas. Proverbios 22, 24 dice, fíjense, y esto es una advertencia, si queremos ser sabios, no te asocies con el hombre iracundo. O sea, no andes con él.
No formes parte de sus amistades. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. ¿Por qué? Porque si tú andas con una persona violenta, tarde o temprano, a ti también te va a tocar. ¿Bien? O sea, entonces es mejor, una persona así, es mejor mantenerla a distancia, a raya, para evitar problemas. Proverbios 29:22 dice, el hombre airado suscita rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. O sea, una persona violenta va a estar pecando de continuo, va a estar violando, obviamente, el mandato de amor de la Escritura. Por tanto, en la Biblia se nos advierte sobre este tipo de personas, ¿verdad? Y Pablo enfatiza tanto en este verso de 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, como el pasaje paralelo de 1 Timoteo 3:3 es Tito 1:7. En Tito capítulo 1, en el verso 7, Pablo enfatiza que un líder no debe ser un hombre que reaccione ante los problemas con ira, con enojo, con violencia física, con violencia verbal. ¿Ok? No debe insultar, no debe criticar, no debe murmurar, no debe amenazar a otras personas. Y déjeme decirle, no solamente el líder, ningún cristiano debe hacerlo. ¿Bien? Ningún cristiano debe hacerlo. Una creyente, un cristiano, no debe reaccionar con ira. Nunca debe reaccionar con violencia, ni física, ni psicológica, ni verbal. Porque hay abuso. Hay personas que abusan de otros, no solamente físicamente porque son más fuertes, sino porque abusan de otros con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes. Bien, un líder, y ningún cristiano, por cierto, usted ni yo tampoco, debe resolver sus diferencias con otras personas a golpes, con insultos y con amenazas. Esa no es la manera de responder de un cristiano. Esa no es la manera de responder de un creyente. Y mucho menos un líder puede responder de esa manera. Pablo dijo en 2 Timoteo 2, 24 y 25. 2 Timoteo 2, 24 y 25 dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino, vea lo que dice a continuación, amable para, ¿con quién? Con todos. Acto para enseñar, sufrido, corrigiendo ¿cómo? Tiernamente a los que se oponen. ¿Bien? O sea, tanto 1 Timoteo como Tito nos enseñan que los hombres que tienen un carácter violento están descalificados y deben ser excluidos del liderazgo de la iglesia. Deben ser excluidos del liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿significa eso que el líder debe ser una persona que no tenga carácter, que debe ser una persona débil de carácter? No, no. ¿Ok? Déjeme decirle, la Biblia es clara cuando dice que el líder debe ser firme en su carácter. Firme especialmente cuando confronta el pecado. Porque el líder está puesto por Dios para cuidar, para proteger, para guiar a la congregación. Y el pecado es lo que causa el juicio de Dios, la ira de Dios, la condenación de Dios. Y por tanto, un líder debe ser firme al controlar el pecado. Cuando el líder o los líderes de la iglesia no confrontan el pecado, la iglesia corre el peligro de perder sus convicciones y perder su testimonio. O sea, cuando se permite que todo el mundo haga lo que le da la gana, y cuando alguien comete pecado y no se confronta, lo que va a pasar es que la iglesia va a empezar cada vez más a involucrarse en el pecado y va a ser menos como Cristo. Y recuerden lo que dijimos, al final, lo que lo convierte usted en creyente es que usted está en Cristo. O
sea, no fue que usted hizo una profesión de fe hace 10 años atrás y usted levantó la mano y vino aquí al frente a un altar y oró y hizo una oración. Eso no es lo que te hace cristiano. Tú puedes haber hecho eso. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe, que Cristo está en vosotros. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que tener la convicción de que Cristo es mi Señor y mi Salvador y que yo debo cada día tratar de ser más como Él y menos como yo. Que yo pueda decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne vivo por fe en el Hijo de Dios. Y vivo para obedecerle a Él, vivo para honrarlo a Él y quiero ser más como Él y menos como yo. Eso es lo que estamos hablando aquí. Porque recuerda, la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que si yo no estoy creciendo en santidad, si hoy yo no soy diferente a lo que era ayer, antier, al año pasado, si yo sigo siendo el mismo, yo no estoy en Cristo. No estoy en Cristo. Porque lo que Dios está haciendo en nosotros es santificándonos y conformándonos a la imagen de Cristo. Cristo es el estándar para todos. Pero especialmente los líderes debemos ser los que estamos más comprometidos con vivir acorde a ese estándar. La Biblia es clara cuando nos instruye en que cuando hay pecados graves que dañen el testimonio de la iglesia o que promuevan la desunión entre los hermanos, esos pecados deben ser confrontados de una manera directa, severa, por los líderes. Y también, si es necesario, debe ser confrontado de una manera pública. ¿Ok? De una manera pública. Por tanto, tenemos que entender la diferencia entre corregir lo mal hecho y una persona que es obviamente que se aira por naturaleza y que se enoja y que actúa en pecado. Hay una distinción entre el pecado de airarse por algo que está mal y la diferencia entre alguien que se aira por cualquier cosa y toma actitudes pecaminosas, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que podemos airarnos, pero que no debemos pecar. Cuando nosotros nos airemos debe ser con aquellas cosas que están mal, porque la palabra de Dios la condena. Si la Biblia dice que adulterar está mal, yo debo estar enojado cuando alguien adultera. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios. Si la Biblia dice que fornicar está mal, y yo debo enojarme y debo obviamente confrontar a la persona que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque está cayendo en un pecado. Y el cristiano tiene que aprender a amar la santidad y a odiar el pecado. Porque es lo que Dios hace. Dios ama la santidad, Dios odia el pecado. Nunca demuestra más su amor Dios que en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Dios odiaba tanto el pecado que Él tenía que juzgarlo y lo juzgó en Cristo. ¿Para qué? Para que no tuviera que juzgarlo en nosotros. Pero yo quiero que usted entienda, todo pecado va a ser juzgado. O en Cristo o en ti. ¿Bien? Por tanto, si estamos en Cristo, tenemos que entender que todo pecado que cometemos es una ofensa a Cristo. Es una ofensa a Cristo. Y tenemos que ir andando con el pecado, no con las personas. Y no podemos tomar actitudes equivocadas. Tenemos que aprender de Cristo. Cristo, por ejemplo, se airó con los que estaban haciendo negocio en el templo y los confrontó de una manera pública, directa, ¿verdad? Usó un látigo y los expulsó de allí. Sin embargo, hubo ocasiones en que Cristo tuvo paciencia con algunas personas, ¿cierto? Así que un líder no debe ser una persona que sea conflictiva, airada, una persona que tenga una predisposición al enojo, ¿verdad? A resolver los problemas a golpes o con ofensas. Ahora, el siguiente requisito es que no debe ser contencioso. Contencioso. ¿Bien? Amacos. Aja un privativo y marqué significa lucha
¿ok? Por tanto, esto implica que debe ser un hombre pacífico, un hombre que sea reacio a pelear. O sea, que no sea una persona que sea luchadora o contenciosa por naturaleza, que no le guste pelear. Bien. Y la palabra tiene que ver con una persona que no anda en resentimientos. ¿Sabe? Cuando alguien me hace algo, yo se lo guardo y obviamente voy a buscar la manera de vengarme, ¿ok? Voy a buscar la manera de desquitarme el daño que me puedan haber hecho. Ahora, déjeme decirle, puede ser que haya un hombre que no esté inclinado a irse a los puños, o sea, que no sea una persona que le guste contender con sus puños. Sin embargo, hay personas que les gusta involucrarse en disputas orales. ¿Me escuchó? O sea, le gusta involucrarse en disputas orales. No en conflictos físicos, sino en conflictos orales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no son capaces de controlar su lengua. Déjame decirte, un hombre que le guste discutir, que le guste argumentar y que siempre esté contendiendo es la peor clase de hombre para que forme parte de una junta de ancianos, una junta de líderes. ¿Por qué? La Biblia es clara cuando dice que los ancianos no deben ser personas contenciosas. De hecho, ningún cristiano debe serlo. Usted tampoco debe serlo. ¿No me cree? Venga conmigo a Tito 3.2. Tito 3.2 dice que no injurien a nadie, que no sean, ¿qué cosa? Contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. O sea, un creyente no debe ser contencioso. ¿Por qué? Recuerde, los líderes, pero en realidad todos los creyentes debemos ejemplificar estas virtudes piadosas. Debemos ejemplificar estas virtudes piadosas en nuestro trato con otras personas. La manera en que tratamos a las personas demuestra nuestras convicciones. La manera en que nosotros nos comportamos con otras personas demuestra si valoramos a esas personas o no. Recuerde, toda persona, y esto es algo que tenemos que entender en nuestra mente, para que aprendamos a respetar a las personas. Si usted entiende este concepto, todo ser humano ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. ¿Entiende eso? ¿Sabe lo que eso significa? Significa que usted es valioso porque usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso no depende de nada más. Por tanto, todo ser humano debe ser tratado con dignidad, con respeto, con amor, con paciencia, independientemente de, ¿ok? Porque al final todos nosotros somos pecadores y ninguno de nosotros es mejor que nadie. De hecho, lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que somos superiores a, y recuerde lo que le dijo Jesús al joven rico, ¿verdad? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Ninguno de nosotros es mejor que ninguna otra persona. Al final tenemos que entender que debemos tratar a todo el mundo de la misma manera, con respeto, con dignidad. No debemos ser contenciosos, ¿verdad? Tener a una persona contenciosa en una junta de ancianos va a resultar en desunión y en falta de armonía, lo cual va a dificultar seriamente la eficacia de ese equipo de liderazgo. Imagínense cuando en un equipo de liderazgo hay que ponerse de acuerdo sobre decisiones, hay que trabajar juntos, hay que coordinar y no sean capaces de ponerse de acuerdo. Imagínense un barco en el cual hayan 15 capitanes y todo el mundo quiera hacer las cosas a su manera y todo el mundo quiera mandar por un lado diferente. ¿A dónde va el barco? A ningún lugar, ¿cierto? Entonces, los líderes debemos ser ejemplo de estas virtudes. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de poner a otros por encima de nosotros mismos. Debemos poner los intereses de los demás por encima de nuestros propios intereses. Pero como dije, esto no significa solamente que los líderes, también toda la iglesia debe hacerlo. ¿Sabe? El gran predicador bautista Charles Spurgeon le dijo a sus estudiantes del seminario, que se estaban preparando obviamente para el pastorado, le dijo lo siguiente:
No vayan por el mundo con un puño cerrado para pelear y llevando un revólver teológico en la pernera de los pantalones. O sea, no sean ustedes los que inicien los problemas. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a ver el próximo requisito a aquellos que aspiran al liderazgo. Dice Pablo ahí, es que no debe ser avaricioso, no avaricioso. Bien. Y el término ahí significa una persona que no ama el dinero, que no ama el dinero. Bien, no ama el dinero. Debe ser un hombre ajeno a la avaricia. Ajeno a la avaricia. Yo recuerdo, les dije que en el seminario había un profesor que siempre decía, recuerden las tres F, ¿verdad? Falda, fama y fortuna. Bueno, está hablando aquí específicamente de la fortuna, el dinero. No todo el mundo sabe manejar el dinero. Muchas veces el dinero es quien maneja a las personas. Y muchas veces personas que llegan a tener dinero fácil de alguna manera, las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que ganan la lotería en poco menos de 5 años generalmente pierden todo el dinero. ¿Sabe por qué? Porque no saben cómo manejarlo. Hay gente que dice, el dinero cambió a la persona. No, la persona no fue la que... Es que la persona era así y el dinero sacó lo que había dentro de esa persona. El dinero es otro de los pecados que puede envanecer a una persona y el dinero puede enorgullecer a una persona y hacer que una persona saque lo que realmente hay dentro. ¿Bien? Un líder no debe ser un hombre que ame el dinero, debe ser un hombre ajeno a la avaricia. El amor al dinero, o sea, la fortuna, es otro de los grandes peligros que enfrentamos los líderes. Y Pablo advierte en 1 Timoteo 6:10, Pablo dice, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz, fíjense, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esto es una seria advertencia, es una seria advertencia. Déjeme decirle, una de las cosas que más me chocó a mí cuando llegué a este país, en mi país no hay nada. La iglesia, el único medio que tiene para propagar el mensaje del evangelio es de manera privada en algún lugar o de manera pública en los lugares de reunión. Pero allá no existen emisoras cristianas, no existen radio cristiana, no existen prensa cristiana. Bien. Y cuando llegué a este país empecé a ver la mayoría de las emisoras y televisoras de este país, los que predican son los predicadores del famoso evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Los predicadores de la prosperidad utilizan el ministerio como una manera fácil de ganar dinero, una manera fácil de manipular a las personas. Manipulan psicológicamente a las personas para que las personas den dinero, ellos enriquecerse, y los únicos que se enriquecen son ellos, no la gente que está asistiendo. Bien, no las creyentes. ¿Por qué? Déjame decirte, porque los falsos maestros tienen la misma suposición que la que dice Pablo en 1 Timoteo 6:5. Suponen que la piedad, y entiéndese, cuando se habla de piedad ahí se habla de la religión, que la religión es un medio de ganancia deshonestas. ¿Me escuchó? O sea, para ellos el evangelio es un medio de ganancia, es un medio para manipular a las personas y para lograr que las personas den y ellos enriquecerse. ¿Ok? Es como lo que se llama una pirámide, un sistema piramidal, un sistema en el cual se usa un mecanismo en el cual hay unas personas que se enriquecen y los demás están dando y nunca pasan de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente las promesas que hacen son falsas y las expectativas que dan son falsas. Pablo nos enseña que los líderes verdaderos están motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el amor al dinero, no por la avaricia. Eso fue lo que vimos ahorita en la lectura bíblica que hice yo en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2. El apóstol Pedro dice, pastoreen el rebaño de Dios entre vosotros. O sea, le está hablando a los ancianos, le está diciendo, pastoreen la iglesia. O sea, cuiden de la iglesia, ¿verdad? Recuerda, la función de un pastor es el que vela, el que alimenta y el que protege el rebaño, ¿cierto? Velando por él
no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere, no por la avaricia del dinero. O sea, y la explicación y la traducción podría ser también, no por amor a ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. ¿Bien? O sea, el punto es que ninguna persona que se involucre en esto debe hacerlo por la razón equivocada. Y el amor al dinero es una razón equivocada. Si alguien aspira a llegar a hacerse rico siendo un pastor verdadero, genuino, está muy equivocado. Cambie de profesión. ¿Ok? Cambie de profesión. ¿Por qué? Porque un pastor nunca se va a enriquecer, a menos que use el ministerio de la manera inapropiada. ¿Ok? El antídoto contra la avaricia, ¿cuál es? El antídoto contra la avaricia, ¿cuál es? Déjame decirte, el antídoto contra la avaricia es el contentamiento. El contentamiento. ¿Bien? Ahora, quizá usted diga, bueno, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla del contentamiento? ¿Qué es el contentamiento? ¿A qué se refiere la Escritura? Note lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, ¿qué dice después? Con eso estemos contentos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que un creyente debe estar seguro de reconocer que Dios es soberano en su vida. ¿Entiende eso? Y es lo que mucha gente no entiende. Dios es soberano en nuestra vida. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en mi vida, Dios está en control. ¿Me escuchaste? Dios está en control. No eres tú, es Dios, en última instancia. Yo sé que muchas veces somos nosotros los que hacemos las cosas mal hechas. Y Dios la permitió con algún propósito, ¿bien? Pero en su soberanía, aún Dios permite esas cosas. Pero Él es quien está controlando nuestras vidas. Recuerda lo que pasó con Job, cuando Job perdió todas las cosas. ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Recuerdan eso? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí tenemos un ejemplo de contentamiento. Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita. Y la persona que tiene contentamiento es capaz de conformarse con eso que dice Pablo. Si yo tengo un plato que comer y tengo un abrigo, tengo un techo en mi cabeza, debo estar contento. Tener las necesidades básicas cubiertas en la vida debería contentar a los cristianos. Y especialmente debería contentar a los líderes. ¿Sabes? Pablo no solamente enseñó sobre el contentamiento, Pablo fue un ejemplo en cuanto a una persona que practicaba el contentamiento en su propia vida. Si usted ve conmigo en Filipenses 4:11, Pablo fue capaz de decir, no que hable porque tenga escasez, pues fíjense lo que dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sabe? Pablo sabía vivir con mucho, Pablo sabía vivir con poco. Pablo sabía vivir contento cuando tenía mucho y Pablo sabía vivir contento cuando se le privaba de lo suficiente. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted entienda, de una manera indirecta, aún estos requisitos están relacionados con el carácter de la persona. ¿Me escuchó? Aún de una manera indirecta, esto está relacionado con el carácter de la persona. Vea conmigo lo que dice el autor de Hebreos 13:5. Por eso dijimos que el carácter es lo más importante en un líder. El carácter define todo lo demás. No me importa cuántos conocimientos tengas, no me importa cuán carismático sea, no me importa cuán lindo tú hablas, al final tu carácter es lo más importante. Bien, Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho,
nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Qué significa eso? Un cristiano que reconoce que Dios es soberano, sabe que Dios está en control de su vida y sabe que Dios ha dado esta promesa. Bien, así que los creyentes podemos estar contentos en cada situación gracias a esta promesa de Cristo. Bien, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo te voy a proveer, yo te voy a proteger. ¿Ok? Dios ha prometido que Él no nos desamparará. Ahora, quiero hacer otra aclaración aquí. ¿Ok? Quiero enfatizar que la Biblia no condena el tener dinero y riquezas materiales. ¿Me escuchó? Como mismo aclaré que la Biblia no condena el beber alcohol, que lo que condena es la embriaguez. Hoy también aclaro que la Biblia no condena el temor, el tener riquezas. O sea, no condena el tener riquezas ni posesiones materiales. El dinero no es ni bueno ni malo. ¿Me escuchó? El dinero no es ni bueno ni malo. El problema no es el dinero, el problema es usted y soy yo, es nuestro carácter. Es nuestro carácter. ¿Ok? Déjame decirte, de hecho, el dinero o las riquezas son un don de Dios. Son un don de Dios. Así que si Dios te dio mucho dinero, amén, gloria a Dios. Qué bueno, me alegro por ti. Estoy feliz por ti. Bien, vea conmigo lo que dice Deuteronomio 8:18. Y déjeme decirle, en el contexto, Dios está advirtiendo a Israel. Recuerde, Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Lo había llevado a la tierra prometida. Dios le había dado el alimento y el agua y la ropa y todo lo que necesitaba por 40 años. Bien. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios les dice, van a entrar a una tierra en la cual van a tomar ciudades que ustedes no hicieron, van a tener sembrados que ustedes no sembraron, van a tener las cosechas, van a tener bendiciones, pero recuerden, no se olviden de quién soy yo. No se olviden de que yo soy el Señor. No se olviden de que yo soy su proveedor. Bien, Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder. ¿Para qué? Para hacer riqueza. Al final, si tú tienes la oportunidad de hacer algo que te proporciona bienes materiales, en última instancia esa es una bendición de Dios, es una de las gracias común, es parte de la gracia común que Dios da. ¿Bien? ¿Ok? Por tanto, al final tienes que estar agradecido con Dios por esa bendición. Lo que tenemos que entender es que lo que la Escritura condena es el amor al dinero, porque es el amor al dinero el que resulta en descontento. Es cuando yo no soy capaz de contentarme con lo que tengo y yo empiezo a ver, yo digo, wow, yo quisiera tener la casa que tiene porque la mía no es suficiente. Yo quiero tener el carro que tiene porque el mío no es suficiente. Yo quiero tener la mujer que tiene porque la mía no es suficiente. ¿Sí? Nunca está contento con nada. Siempre aspira a más. Y déjeme decirle, un cristiano debe tener contentamiento. Si usted tiene sus necesidades básicas cubiertas, usted debe estar contento con lo que tiene. Contento. Y si Dios quiere bendecirlo, amén, qué bueno. Pero si Dios no le da más, conténtese con eso. ¿Ok? Déjame compartirte la oración que hizo un buscador de la sabiduría en Proverbios 30, 6 al 9. Y déjame decirte, esta ha sido mi oración también. A veces bromeo con mi familia, digo, voy a jugar la lotería para ganármela, ¿verdad? Y es una broma que uso con ellos, nunca la juego. Proverbios 30, 6 al 9, escuche lo que dice. 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es el Señor?
o que menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, lo que está diciendo ahí es que el hombre sabio, busca del Señor con honestidad de corazón y tiene en Él su suficiencia. Tiene en el Señor su suficiencia. ¿Entendió eso? El Señor debe ser suficiente para nosotros. Suficiente. Bien. Y reconoce que hay dos peligros que representan estos extremos: la riqueza o la pobreza. Son peligrosas. ¿Por qué? Porque si llego a tener demasiado, yo no sé cómo pueda reaccionar. No sé si podría dejar de depender en Dios y empezar a confiar en el dinero y no en Dios. ¿Recuerdas aquel que dijo: tengo muchas cosas, pero antes de ponerme a servir al Señor voy a poner más grandes mi granero, voy a poner todo para poder después disfrutar de la vida? ¿Recuerda ese? Y dice que cuando preparó todo y cuando tenía ya el granero grande y todo lo demás, le dijeron: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que reuniste para quién fue? Estaba confiando en su dinero, no en Dios, en el Dios que provee. ¿Ok? Si tenemos demasiado dinero, corremos el peligro de que podamos dejar de depender en Dios. Y si no tenemos nada, no tenemos para cubrir nuestras necesidades, podemos vernos en el otro extremo de ser tentados a blasfemar de Dios. Blasfemar de Dios. Los líderes necesitamos tener un alto nivel de integridad y de espiritualidad. Necesitamos entender que nuestra suficiencia está en el Señor. Y si tengo al Señor, tengo todo lo que necesito, porque Él me va a proveer. Bien. Ahora hemos examinado el carácter del líder y vamos a ver a continuación su conocimiento. Su conocimiento, versos 2 y el verso 6. Fíjense, aquí también tenemos un contraste entre dos cosas, entre lo que debe ser y lo que no debe ser un hombre que aspira al liderazgo. Hoy no sé hasta dónde voy a llegar, en realidad. ¿Ok? Vamos a empezar a ver con lo que debe ser. Verso 2. Otro requisito del líder es que debe ser un hombre un hombre que sea apto para enseñar. Fíjense, al final del verso 2. Al final del verso 2 dice que debe ser apto para enseñar. ¿Lo vio ahí conmigo? Al final del verso 2, 1 Timoteo 3:2. ¿Bien? Ahora, la frase apto para enseñar es la traducción de una sola palabra en el griego: didácticos. Didácticos. ¿Ok? Y esta palabra aparece solamente aquí y en 2 Timoteo 2:24. O sea, es una palabra que no es común en el Nuevo Testamento. Y significa alguien que ha sido adiestrado en la enseñanza. O sea, está relacionado con didasco, que significa dar instrucción. Debe ser una persona que sea apta para enseñar, hábil para instruir. Bien. Alford dice: no solo dado a la enseñanza. O sea, no debe ser una persona que solamente tenga el deseo de enseñar, porque hay personas que pueden tener el deseo de enseñar, sino dice, debe ser capaz y hábil en ello. ¿Ok? Debe ser una persona que tenga el don. Bien. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que un hombre que no pueda enseñar no debe involucrarse en el liderazgo. ¿Por qué? Porque la función del liderazgo es enseñar. ¿Ok? Ahora, déjame explicarte algo, y esto es importantísimo que lo entendamos. Ningún hombre será apto para enseñar, o sea, ningún hombre será didáctico, apto para enseñar, si él mismo no ha sido enseñado, didactos. ¿Ok? Usted no puede dar lo que no tiene. El punto es que para poder enseñar se necesita haber sido enseñado, haber sido instruido, haber sido discipulado. ¿Bien? Es cuando una persona es discipulada, es enseñada, entonces es que es capaz de
enseñar también a otros. Ese es el patrón de discipulado que se establece en el Nuevo Testamento. Y es lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 2.2 con referencia a los líderes. 2 Timoteo 2.2 dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. O sea, recuerde, Pablo le está hablando ¿a quién? A Timoteo. Timoteo había sido un discípulo de Pablo. Timoteo había pasado años con Pablo. Pablo llamó a Timoteo a servir con él desde que era un teenager, desde que tenía unos más de 15 años. Y estamos hablando aquí ya, habían pasado cerca de 20 años. Bien, era un hombre joven todavía, tenía unos 35 años, pero llevaba años de discipulado. Había estado bajo Pablo por más de 20 años. ¿Ok? Entonces, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo hizo eso con Timoteo y entonces Timoteo debía hacer eso con otros hombres. Ese es el patrón de discipulado bíblico. Un pastor, un líder, debe ser discipulado por otros líderes, por otros pastores, para que pueda adquirir las habilidades que se requieren para el ministerio, ¿ok? Porque enseñar es solamente una de las responsabilidades que tiene. Es primaria, pero no es la única, ¿ok? Y por lo tanto, primero debe aprender y debe ser un cristiano que sea obviamente disciplinado. Una de las cosas que tiene que tener un líder es que debe ser disciplinado, debe disciplinar su mente, su corazón, su tiempo, la manera en que maneja su tiempo, sus talentos y su tesoro. Si no es una persona disciplinada, no sirve para ser líder. Bien. Debe tener una pasión por conocer las Escrituras, por prepararse para servir en el oficio de ancianos. No se puede ser un líder si no hay una disciplina de estudio y de preparación. Ahora déjame decirte algo. Cuando Pablo menciona este requerimiento, déjame explicarte algo. Este es un don. Es un don. Bien. Y es un don que Pablo menciona en el verso 2, en el cual estábamos hablando de qué cosa. Del carácter del líder. ¿Me siguió hasta ahí? Es un don, pero Pablo lo menciona en el verso 2, donde está hablando del carácter del líder. Y usted dirá, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Déjame decirte la razón. Es importante que entendamos que el carácter define nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y como explica el doctor John MacArthur, lo hace porque la enseñanza eficaz está entretejida en el carácter moral del maestro. El carácter moral del maestro. O sea, yo no estudio la Escritura para aprender un sermón y poder hablar aquí y decir qué bonito habla el pastor. Ningún cristiano debe estudiar la Escritura para enseñar o para que le guste. No, la Escritura la leemos porque, déjame decirte, es a través de la Escritura que recibimos vida espiritual. Somos renacidos a través del mensaje de la Escritura. Somos transformados, somos santificados, como dijo Jesús en Juan 17:17, a través del mensaje de la Escritura. Entonces, cuando estudiamos la Escritura es la carta de amor de Dios para mí, en la cual Dios me está hablando y me está diciendo aquellas áreas en las cuales yo debo crecer en semejanza con Cristo. ¿Se entendió? Por tanto, al leer la Escritura, al estudiarla, yo no estoy leyéndola y estudiándola como un científico está analizando, haciendo un experimento, sino que la estoy leyendo para entender en qué áreas de mi vida debo cambiar, en qué áreas estoy pecando, en qué áreas está mal, qué actitudes debo cambiar, qué pensamientos debo... ¿Se entiende? Por tanto, lo que hace la enseñanza eficaz está entretejida en el carácter moral del maestro. Lo que un hombre es, no se puede divorciar de lo que dice.
Al final de cuentas, lo más importante es lo que somos, porque lo que somos define cómo nos comportamos. Lo que somos define cómo hablamos. Yo puedo decir, yo soy cristiano. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Al final escuche una persona, dé tiempo y escuche una persona, y eso va a determinar si realmente es creyente o no. Bien. Un hombre débil de carácter va a preferir agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Sabe? Cuando los apóstoles fueron encarcelados por los líderes judíos, quienes lo habían ordenado que no predicaran el evangelio, usted ve en Hechos 5:29, vea cuál fue la respuesta que ellos dieron. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa esto? Estos hombres tenían un carácter, que estaban comprometidos con la verdad y estaban dispuestos a pagar el precio por enseñar la palabra de Dios. Y enseñar la palabra de Dios es la responsabilidad primaria de un líder. Vea eso en 1 Timoteo 4:6, 1 Timoteo 4:11 y 4:13. Y en 2 Timoteo 2:15. Muchos pasajes hablan eso. Tito 2:1, ¿verdad? Ahora, el punto también es que se requiere que el líder tenga el don de la enseñanza. Y déjame decirte, yo conozco personas que han sido maestros de universidades y no son buenos maestros de seminario, no son buenos predicadores, no son buenos maestros bíblicos. Hay personas que dan clases en seminario y no son capaces de dar clases en una iglesia. Conozco muchos de esos, porque este es un don de Dios. O sea, no es una habilidad natural. Y no es algo que tú tienes por habilidad natural, no es algo que tú tienes porque tú eres más inteligente o más preparado, no tiene nada que ver con eso. El don de enseñar es la capacidad dada escuche bien, por el Espíritu Santo para enseñar eficazmente las verdades de la palabra de Dios. Aunque existen herramientas exegéticas, se requiere en primer lugar la iluminación del Espíritu Santo. O sea, lo primero es que debe ser un hombre que esté convertido. ¿Me entendió? Un hombre puede haber sido un maestro consumado en el mundo, pero si no es cristiano, nunca va a poder enseñar la palabra de Dios con precisión, porque no tiene lo más importante, que es el Espíritu Santo, que lo ilumina. ¿Me siguió hasta ahí? Importante. Ahora déjame decirte lo otro. Es Dios, escucha esto, que esto es importante. Es Dios en su soberanía quien asigna los dones espirituales. Yo no escojo qué don puedo tener yo. Yo no lo escogí. Es Dios quien te lo asigna. Y es Dios en su soberanía quien capacita a los hombres que van a servir en la iglesia. En otras palabras, aún los maestros de la iglesia, los líderes, los ancianos, los pastores, son un don de Dios a la iglesia. Bien. O sea, Dios no solamente da los dones, sino da a los hombres dotados con esos dones para que ellos cumplan esas funciones. Bien. Para ser calificado como líder, anciano, pastor, un hombre debe ser capaz de, dice 2 Timoteo 2:15, manejar la palabra con precisión. ¿Qué significa eso? Debe saber cómo preparar, estudiar, preparar la Biblia para poder enseñarla. Bien. Debe tener un conocimiento profundo de la sana doctrina. Y Pablo enfatiza en el pasaje paralelo, en Tito 1:9, dice que debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bien. Cuanto más profundo sea el conocimiento doctrinal que tiene un líder, será más hábil en el ministerio de la enseñanza. El problema muchas veces es que las personas quieren enseñar sin saber y quieren hacerlo cuando todavía no tienen el conocimiento, ¿cierto? El doctor Juan Calvino dijo que un anciano debe tener una sabiduría en cómo aplicar la palabra de Dios para el beneficio del pueblo. Recuerde, cómo aplicar la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Bien. Y en los versos 4 y 5 infieren
que el ministerio de enseñanza del líder debe comenzar ¿dónde? En la familia. En la familia. Por tanto, un líder debe ser capaz de enseñar la sana doctrina que motive a quienes lo escuchan a la piedad. Debe ser capaz de confrontar el pecado de todos aquellos que contradicen la enseñanza bíblica. Y existe otro peligro que enfrentan los líderes, y es el peligro de la fama, el reconocimiento, ¿verdad? La popularidad, el éxito que puede llevar al hombre al orgullo. Un líder debe mantener siempre una actitud humilde. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y esto es lo que quiero que usted quede en su mente hoy. Porque en última instancia, cualquier éxito que tenga una persona en su ministerio es gracias al don de Dios. Bien, es gracias al don de Dios. Es por la gracia de Dios y es para la gloria de Dios y no para la suya. Por tanto, al final de todo esto, es Dios quien escoge los líderes y es Dios quien recibe gloria por los líderes que Él pone. Te invito a orar. Señor, te damos gloria en esta mañana por tu enseñanza, porque tu palabra es muy clara. Y Señor, en ella tú nos enseñas, Señor, que todavía hay muchas áreas en nosotros en las cuales no estamos actuando de la manera que debíamos actuar, no somos como debíamos ser. Pero Señor, venimos ante tu presencia, confesando esto, confesando, Señor, que realmente necesitamos de ti, necesitamos el auxilio de tu Espíritu, necesitamos, Señor, que tú, a través de tu palabra, tomes esta palabra y la apliques a nuestros corazones, Señor, y nos transformes a la imagen de tu Hijo. Que tú nos ayudes, nos traigas la convicción para que estemos dispuestos, Señor, a renunciar a aquellas áreas en las cuales todavía estemos siendo tentados al pecado, en las cuales todavía haya rebeldía en nosotros, aquellas áreas en las cuales todavía no estemos viviendo, Señor, a la altura que tú esperas que nosotros vivamos. Obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tráenos estas convicciones, Señor, y ayúdanos a crecer en nuestra semejanza con Cristo, Señor. Santifícanos cada día más y que, Señor, nuestro compromiso número 1 sea honrar a Cristo, someternos a Cristo, vivir para Cristo, glorificar a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos. Tú dijiste claramente que separado de ti nada podemos hacer. En nuestra propia fuerza somos inútiles y el pecado nos va a vencer. Pero en Cristo, en el poder del Espíritu, vamos a poder vencer las tentaciones y los pecados. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos someternos a tu palabra y busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.